Hola, hola, amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos en este viernes 12 de junio. Ya estamos básicamente en la quincena del sexto mes del año y nosotros tenemos hoy como una invitada de lujo. La verdad, nos agrada muchísimo tener este tipo de conversaciones porque van más allá de la parte productiva, de la parte empresarial y del crecimiento personal. Es realmente una conversación de aprendizaje, pero divertida al mismo tiempo, que es el arte culinario, la cocina. Y tenemos a nuestra chef, Euda Morales, invitada el mes pasado. Platicábamos y habíamos conversado de tener una clase donde nos aconseje sobre cómo cocinar con pocos ingredientes. Así que, Euda, muchas gracias, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, pues para mí es la alegría estar aquí con ustedes y con usted principalmente. Muchas gracias. Es un gusto, Euda, y me gustaría ir platicar un poquito de qué nos aconseja justamente para cocinar con pocos ingredientes, Euda. Sí, bueno, mire, la cocina es un mundo, definitivamente, y lo que pasa es de que también la cocina es muy diferente a cocinar una vez, muy de vez en cuando, por placer, que es algo lindo, pero también tenemos que considerar que la cocina es importante diariamente. Y con esta situación que hemos estado más que todo en casa, definitivamente hemos tenido que cocinar más, involucrarnos en familia y nos damos cuenta que la comida es parte de la vida. Uno, porque tenemos que alimentarnos, pero lo que comemos tiene que servir para nutrirnos principalmente. Y por otro lado, Mente. que Y sea con agradable esta en situación poco tiempo y que disfrutemos definitivamente de cocinar en familia. Entonces, ¿por qué pocos ingredientes? No es porque no querramos pues utilizar muchísimos ingredientes. Uno es porque a veces no se necesitan y por otro lado también tenemos que cuidar el bolsillo, cuánto invertimos y también pues a veces es el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de por qué cocinar con pocos ingredientes. Entonces, aquí también va de la mano algunos consejos iniciales como platicamos la vez pasada la importancia de tener un menú para la semana. ¿Qué vamos a cocinar? Con base a eso, primero tendríamos que ver qué tenemos en la refrigeradora, qué tenemos de frutas, verduras y no comprar por comprar. Definimos el menú en base a lo que ya tenemos y luego agregamos lo que realmente vamos a necesitar. Esa es una manera inicial de ordenarnos. Para hacer este menú, no lo hagamos solos, que los niños también participen, ellos también tienen gustos, ahora también colaboran más en la cocina y llegamos a un consenso de qué vamos a comer en la semana. Eso es hasta una motivación. Entonces sabemos que el miércoles vamos a preparar algo y a uno psicológicamente hasta espera ese día, ese platillo especial. Y esto es una ciencia al final, la gastronomía, la cocina. Entonces, tenemos nuestro menú, tenemos nuestros ingredientes. Es importante cuando vamos a preparar algo, leamos bien la receta. Tengamos todo. Perdón que le interrumpa. Sí. ¿Cuál es el día, digamos hoy es viernes, ¿no? Y a pesar de que tenemos ahorita pues tiempos atípicos, ¿cuál viene a ser el mejor día para planificar nuestra semana de menús? ¿Cómo manejar el ir al supermercado, o el pedir las cosas del supermercado o pedir las cosas del mercado? ¿Es hacerlo un sábado y el sábado ponernos a como que a crear el menú de la semana? ¿Cuál viene a ser ahí su mejor recomendación? Mire, como estamos hablando de semana, a mí me funciona bien ordenarme de empezar en un día lunes, que tenemos ya todo listo. Entonces, el sábado es un buen día para sentarnos, ver qué tenemos, hacer nuestro menú, nuestro listado. Tradicionalmente podríamos ir al supermercado domingo, ahora pues en realidad preferimos pedir, ¿verdad? Entonces, esto pues hace una diferencia porque tendríamos, el tema aquí es tener todo ya el domingo para iniciar la semana con nuestro menú planificado. Entonces, ya con esto es fácil porque contamos con todo. Inicialmente, leemos bien la receta nuevamente antes de empezar a cocinar y vamos sacando todos los ingredientes
que vamos a necesitar y los vamos pues preparando, lavando, cortando, así como vemos en los shows, ¿verdad? Que los chefs tienen todo listo y ya solo mezclan. Eso tiene un Claro. nombre, se dice mise en place, pero es tener todo listo antes de empezar a cocinar y ya después es hasta fácil, solo vamos mezclando y si de entre todos, pues ahora que estamos en casa, pues podemos cortar varios las verduras y demás. Tenemos todo listo y entonces empezamos a cocinar. Entonces, esto nos va a ayudar grandemente para tener un orden, que tampoco no es nada tan formal, ¿verdad? Simplemente es un orden de casa. ¿Cómo es lo más adecuado en crear para la semana menú? Ir mezclando carnes rojas, carnes blancas, vegetales. ¿Cuál vendría a ser como la forma más balanceada de en una semana crear nuestro menú? Económico, nutritivo y exquisito. O sea, todo así como al mismo tiempo. Esa es una excelente pregunta porque también ahí empezamos y nos ordenamos, porque entonces sabemos cuántas veces queremos comer carne roja, cuántas veces pollo, por ejemplo, pescado, que debería estar siempre en la dieta. Incluso podemos tener un par de días donde no hace falta incluir carne. Yo sé que yo no como carnes rojas, ¿verdad? Y entonces insisto mucho más en los vegetales, pero normalmente cuando hacemos una planificación de menú, sí incluimos vegetales, porque sabemos que tenemos que usarlos en la mesa, en la comida. Entonces, esta es una manera de pensar en esto. En realidad, carne roja no tenemos que comer todos los días, ¿verdad? Podríamos pensar en 2 veces a la semana, un máximo de 3. Eh, el pescado que a veces no está en la dieta, por lo menos deberíamos de incluirlo una vez, pero ojalá 2 veces a la semana. El Pero, pollo, ¿y qué tipo de pescado, Euda, vendría a ser, digamos, se me ocurre, ¿no? El lunes tenemos carne roja, martes tenemos pollo, miércoles tenemos pescado, jueves solo vegetales, viernes, ¿cuáles serían como que desde su expertise la mejor recomendación? bueno, con respecto al pescado, en realidad hay cualquier variedad de pescado va a ser bueno. Incluso podemos pensar en el atún, incluir la sardina. Hay comidas muy sencillas que no es solo la sardina con limón, como estamos acostumbrados. Esta sardina puede ser un sofrito y puede ser un relleno de un soufflé de papa, un puré de papa, una capa de puré de papa en el centro. Esta, esta sardina que la hemos pues La sardina sofreído de lata, la la sardina de sardina de lata. lata, con un poco de, pues sofreímos cebolla, le agregamos la sardina y esto es el relleno de este pastel de papa. Entonces, una capa de puré, este sofrito de sardina, otra capa de puré, le podemos poner si queremos también pues, queso parmesano o queso, algún queso rallado, lo metemos al horno y tenemos un plato con pocos ingredientes, como estamos hablando, delicioso y diferente. Eso le iba a decir, se oye exquisito y muy práctico, ¿no? Un puré de papa con abrir una lata de una sardina y solo hacerlo así como usted lo mencionó. O sea, Exactamente, y así también tenemos el atún, que por ejemplo estamos acostumbrados a una ensalada de atún, que es deliciosa, pero puede ser también papa con atún y le ponemos al aderezo un yogur, entonces ya le da otro sabor. También este atún lo podemos preparar como preparamos el bacalao a la vizcaína, pero sin tener necesidad de que sea definitivamente un bacalao. Tenemos el atún y entonces tenemos un pan de rodaja, lo sofreímos en aceite de oliva, le ponemos encima el atún al que le hemos agregado también pues tomate, cebolla y esta salsa de tomate y queda delicioso. Esto puede ser una comida cuando no queremos como estar mucho en la cocina o incluso para una cena que a veces queremos comer algo delicioso y rápido. interesante. ¿Y qué otras recetas o qué otras sugerencias nos puede dar en cuanto a pescado? ¿Las sopas son recomendables para las cenas, Euda? ¿Y Claro, qué tipo de sopa en todo caso? claro que sí. El pescado, podemos comprar filetes de pescado
Hay una técnica que se llama papilot, pero esto es, lo que necesitamos es papel de aluminio, colocamos un filete de pescado, le ponemos sal, pimienta, jugo de limón, le podemos poner un poco de vino si queremos, un poquitito de aceite de oliva, podríamos poner rodajas de puerro, también podríamos ponerle si queremos aceitunas, lo cerramos como que es un sobrecito y lo cocinamos incluso en el hornito, esos hornitos tostadores que tenemos todos, y entonces el pescado se cocina ahí al vapor. Estamos cocinando cada filete personal, ¿verdad? Así en un paquetito. Lo que tenemos que tener cuidado es de dejar perfectamente cerrado, como el papel de aluminio, como que es un sobrecito, y entonces esto se cocina en pocos minutos, es nutritivo, es delicioso, ya solo lo acompañamos, pues puede ser con arroz si queremos, eh, una ensalada y tenemos una comida de pescado que ni siquiera hemos ensuciado muchas ollas, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que tenemos que simplificarnos. Esto es con respecto al pescado. Con respecto a las sopas es una manera de comer vegetales, porque a veces ni siquiera sabemos las combinaciones que tienen las sopas y como usted lo decía, puede ser una oportunidad de una cena deliciosa. Hay una sopa que a mí me gusta preparar que es sopa verde. Puede ser espinaca o acelga. Yo le pongo whisky, le pongo chile pimiento, siempre le pongo un poco de zanahoria, lo cocino. Un tema que también tenemos que tomar en cuenta es que las sopas necesitan ser espesas, un poco espesas, ¿verdad? Entonces, la quinoa, que ahora se consume bastante en Guatemala, lavamos muy bien la quinoa porque eso sí necesitamos, lavar la quinoa, la escurrimos bien y cuando estamos cocinando nuestros vegetales le agregamos la cucharada, una o dos de quinoa a la preparación, luego licuamos todo y tenemos una deliciosa sopa que la gente no sabe que tenía todos estos vegetales. Por ejemplo, a veces es una manera que sorprendemos. Una sopa de esta se puede condimentar con sal, pimienta. Yo ni siquiera la sofrío, ¿verdad? Sino que solo hervida para no usar nada de grasa, licuado, lo cuelo, lo regreso, le doy un hervor. A mí me gusta mucho cuando se están cocinando los vegetales ponerle laurel, tomillo, que son ingredientes que en todas las casas nuestras hay. Y de ahí, pues el pimentón, el comino le puede dar otro gusto. Y así como esto, hay sopas variadas. Podemos tener de zanahoria, de papa, con, por ejemplo, también está el elote que le podemos agregar. El puerro, papa y puerro es delicioso. Si queremos crema, entonces le agregamos ya cuando se está hirviendo un poco de leche. Y entonces a esto pues le da un gusto muy, muy especial. También la misma sopa de frijoles que, siempre hay en casa frijoles, ¿verdad? Entonces podemos hacer variantes con, le podemos agregar pues algún chorizo, pero eso ya es pues otro gusto. Le podemos agregar salchicha, podemos hacer una sopa pavesa, que la pavesa es un pan que está frito, ¿verdad? Con huevo y generalmente lo que lleva es un caldo, pero aquí podemos agregarle el caldo de frijoles, después lo espolvoreamos con perejil y queso seco, queso duro y le va a dar un gusto muy sabroso y fácil. Entonces, sopas hay cantidad de opciones que yo lo veo como definitivamente la oportunidad de comer vegetales. Sin duda alguna, Euda. Volviendo básicamente al inicio de nuestra conversación, que es planificar el menú. ¿Cuáles son sus consejos más prácticos entonces para si ya estamos viendo, evaluando qué tenemos en el refrigerador, cuáles son sus consejos para planificar ese menú y si realmente debemos de planificarlo almuerzo, cena o cuáles son sus consejos más prácticos realmente para planificar un menú de semana? ¿Sería que de lunes a domingo? ¿Cuántas comidas? Bueno, importante siempre pensar en el desayuno, ¿verdad? Definitivamente, pero nos concentramos en el almuerzo. Lo que preparamos en el almuerzo puede después variarse para la cena
ya tenemos una variante, como platicábamos el otro día. Por ejemplo, si era un cocido, ya no vamos a servir el mismo cocido en la cena, de ahí vamos a hacer una sopa de vegetales o la fritanga que mencionamos. Pero para mí, consejos que nos pueden ayudar. Cocinar salsa de tomate, por ejemplo, no necesitamos cocinar cada día y hay varios platos que llevan un poco de puré o salsa de tomate. Entonces, compramos tomate y preparamos una buena salsa, la cocinamos, el tomate pues, se cocina, después se licúa, se cuela. Para mí es importante que las salsas siempre estén coladas. Porcionamos, o sea, tenemos que dejar enfriar, porcionamos en recipientes herméticos y rotulamos qué es y congelamos. Entonces, cuando necesitamos salsa de tomate, que vamos a necesitar, ya tenemos cocinada. Las salsas son un aliado en la cocina. Salsas fáciles, por ejemplo, no solo necesitamos salsa de tomate, podemos hacer una salsa también de vegetales verdes, podemos hacer una salsa de zanahoria. Y entonces esto ya nos ayuda en un momento en que hacemos una carne y le agregamos la salsa que ya tenemos preparada. Entonces esto nos simplifica. Otro consejo es platos únicos. Por ejemplo, a mí me encanta la olla de cocimiento lento. Eso simplifica muchísimo, le aporta buen sabor a la comida y entonces ahí podemos mezclar carnes, vegetales o podemos hacer garbanzos, lentejas y entonces esos son platos que lo único que necesitan es un arroz o en algunos casos una ensalada. Y nos simplificamos muchísimo, no estamos ensuciando tantas ollas y estamos combinando bastantes vegetales. Mi consejo es agregar vegetales. Yo creo que definitivamente los vegetales también pueden estar cocidos, pero eso aburre, ¿verdad? Los vegetales Claro. solo hervidos. Entonces, hacer combinaciones, también aquí tenemos la oportunidad también de las ensaladas, pero las ensaladas no tienen que ser solo de lechuga. Podemos hacer una ensalada de lentejas con remolacha, cubitos de remolacha, por ejemplo, y esto lo único que mezclaríamos es sí, lechuga, escarola cortada, la lenteja que nos sobró, por ejemplo, de otra cocción que teníamos, íbamos a hacer un guisado de lentejas, dejamos un poco de lentejas para esta ensalada, le mezclamos los cubitos de remolacha, esta lechuga escarola picada fina, le podemos poner también unas semillas de marañón y podemos hacer un aderezo de mostaza y miel. Es una ensalada riquísima que la hicimos en poco tiempo. Y los aderezos también, no solo vinagretas, no es que no sean deliciosas, pero podemos variar estas vinagretas incluso a veces con jugo de mandarina, jugo de naranja, incluso podemos hacer una vinagreta de fresas, que licuamos ¿Vinagreta de las, fresas? sí, licuamos las fresas y entonces nos queda el jugo de la fresa, le agregamos, aquí si tenemos un vinagre balsámico mucho mejor, pero podría ser un vinagre de manzana y entonces le da otro gusto. Las ensaladas también pueden llevar fruta, como por ejemplo trocitos de manzana, pueden llevar gajos de mandarina, de naranja, mango. Hay también una ensalada de lechuga con mango, con un aderezo de pepitoria riquísimo que lleva pepitoria, también mostaza, un poquito de miel. Entonces, son ingredientes que ya le dan otro gusto a la comida. ¿Cómo se hace ese aderezo que mencionó de mostaza y miel, Euda? Ese aderezo mezcla, por ejemplo, 2 cucharadas de mostaza, una cucharadita de miel, sal, pimienta, una cucharada de vinagre de manzana y una cucharada de aceite de oliva. Y lo mezcla bien y ya tiene el aderezo. Y este aderezo que a mí me encanta de pepitoria, por ejemplo, es la pepitoria molida o si usted tiene las semillitas, las dora y luego las pulveriza en seco en la licuadora. Ya tiene entonces el polvo de la pepitoria y le mezcla también mostaza, miel, eh, jugo. También otra opción con los aderezos o con estas vinagretas es agregarle jugo de piña. Entonces,
no necesita tampoco tanto vinagre a veces, sino que es una manera de que ahí agrega fruta. Se puede agregar a las ensaladas también cubitos de piña. Interesante, variadísimo realmente y muy sencillo lo que nos está compartiendo Euda. Eh, ¿Cómo o cuáles ejemplos de cocción nos puede compartir? Usted mencionaba ahorita lo de la olla de cocimiento lento, ¿no? Sí. Eh, pero ¿qué otros métodos de cocción o cómo se aplican según lo que vamos a cocinar y según el menú que ya planificamos? Bueno, esa es una buena pregunta porque también necesitamos recurrir a métodos de cocción que no necesiten tanto aceite. Los wok, que son esos sartenes un poco redondeados, ¿verdad? Que usan la cocina china, son excelentes porque esto se pone a calentar, calienta parejo, entonces, y en poco tiempo usted puede sin problema preparar los vegetales. Solo le agrega muy poquito aceite, coloca los vegetales y los va salteando. Esta es una manera de cocinar en breve. Lo que pasa con los vegetales es que tenemos que tratar de que queden crujientes. Eso a muchas personas en Guatemala no les agrada porque están acostumbrados a que estén bastante cocinados, pero mientras más se cocinan los vegetales, menos valor nutricional va a tener. Entonces Y también, realmente, perdón que le interrumpa, Débora, realmente hoy yo hice vegetales salteados, digamos, ¿verdad? Pero llegar a que nos queden como al dente, como hacer ese cálculo de qué punto tienen que quedar los vegetales, ¿cuál es su consejo para saber cuál es el punto preciso donde debemos dejar los vegetales? bueno, aquí es un poco el cálculo, ¿verdad? Tratar de también, aquí hay otros consejos. Para lograr que se cocine parejo, hay que también cortar los vegetales parejos. Eso quiere decir tratar de que sean todos del mismo tamaño. No importa el tamaño que usted decida, ¿verdad? Pero que estén todos cortados del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. Porque si usted pone unos más grandes, unos más pequeños, lo que va a pasar es que van a salir unos cocinados y otros pues duros, o entonces ahí es donde se pierde la dimensión de que estén al dente, de que estén crujientes. También, mientras más grande es el tamaño tanto de un vegetal, de un trozo de carne, menos grasa va o sea, absorber lo que usted está cocinando. Entonces, regresando a los métodos, también otro secretito es, si usted va a usar un sartén, caliente el sartén. Cuando ya está el sartén caliente, agregue el aceite, que no necesita tanto, ¿verdad? Pero necesita un poco de grasa. Cuando ya está caliente el aceite, agregue lo que va a cocinar. Siempre empiece por la cebolla. La cebolla perfuma, pero necesita agregarse primero a la cocción. Cuando usted la agrega, se empieza a cristalizar, empieza usted a oler ese aroma delicioso de la cebolla, ya puede ir incorporando el resto de ingredientes. Entonces, regresando a los métodos, ya hablamos del salteado, del wok, el horneado, también hornear ayuda mucho porque no necesitamos tampoco tanta grasa, aunque si vamos a hacer una carne, yo sugiero primero sellarla. Usted ya con su sartén caliente deja la carne, entonces basta sentir ese ruidito así que desprende, ¿verdad? De que se pegó un poquito la carne, le da vuelta. Esto va a hacer que los jugos de la carne no se pierdan, por eso se dice sellar, está manteniendo sus jugos y después, incluso si queda un poquito pegado algo en el sartén, le puede agregar un poquito de vino o algún jugo y ya con la paleta desprende eso pegado. Eso se llama desglasar. Esto le va a dar sabor a su comida y después hasta más fácil lavar el sartén, ¿verdad? Entonces, también está, por supuesto, al vapor. Es un método que es muy sabroso, pero creo que podemos aburrir si solo dejamos los vegetales al vapor. Ahí es donde nos sirve, sí cocinarlos al vapor, pero tener alguna salsa que sea fácil de preparar y que le aporte algún sabor. También podemos recurrir a usar, por ejemplo, un aceite de ajonjolí.
con los vegetales y espolvorear con semilla, perdón, las semillitas pequeñas, se me fue ahorita el nombre, ¿El ajonjolí? el ajonjolí propiamente, perdón, doradito, eso le va a dar un gusto y también va a hacer que sea crujiente y ya se cambiaron los vegetales. Entonces, estos métodos son rápidos y también lo que buscamos aquí es que los vegetales mantengan su valor nutricional y que los sabores estén inmersos en nuestra comida. Ahí es donde también podemos, por ejemplo, aprovechar el arroz que nos ha quedado, ese arroz que ya está frío. Podríamos hacer un sofrito de arroz con carne, unas tiritas, unas fajitas de carne o de pollo, donde mezclamos el arroz, esta carne, lo podemos dorar con aceite de ajonjolí, solo necesitamos cebolla, le podemos agregar también zanahoria, zucchini y de esta manera condimentar con salsa soya, mezclamos todo bien y al final podríamos ponerle un poco de crema con un toquecito de chile cobanero, que el chile cobanero no es para que pique, sino que para que nos condimente y tenemos una comida pues muy sabrosa, preparada en poco tiempo y con pocos ingredientes. Euda, lo que usted pues nos recomienda es, se escucha muy práctico, muy sencillo, también económico y se me ocurre preguntarle cuáles son esos ingredientes, digamos, básicos que siempre, siempre debiéramos de tener en la cocina. Si estamos hablando de comida salada, la cebolla, cebolla, ajo, perejil, tomate, chile pimiento, porque estos ingredientes ya le aportan sabor a cualquier sofrito. Por ejemplo, si hacemos un sofrito, tiene que llevar cebolla, un poquito de ajo, tomate, chile pimiento. Esto ya es una base para que lo que agreguemos después ya tenga sabor. Entonces, y condimentos como laurel, tomillo, comino, orégano, albahaca, con eso podemos salir adelante. O sea, son realmente ingredientes que siempre debiéramos de tener en la cocina para condimentar de mejor manera pues las comidas, ¿no? Que estemos preparando. ¿Cuáles vienen a ser, Euda, con toda su experiencia, esos consejos de cómo trabajar en la cocina de manera eficiente, efectiva y exquisita? Bueno, aquí lo que tenemos que pensar es, como dijimos, leer bien la receta, tener todo preparado, tratar de cortar bien, así como vemos que lo hacen los chefs. Cuando vamos a un restaurante, todo está bien cortado. Esto tiene una razón de que la cocina entra por los ojos, es cierto, lo vemos agradable, pero también, como dijimos, se nos va a cocinar todo parejo. Y entonces también tener siempre tabla de picar para no mezclar, por ejemplo, vegetales y carnes, tener los cuchillos afilados. No le tengamos miedo al cuchillo afilado. El cuchillo que no está afilado es el que realmente nos puede cortar. Tener un equipo básico, no necesitamos tanto equipo. Recurrir, como decíamos, a las ollas de cocimiento lento, a estas preparaciones que son únicas, un plato único. Y entonces con esto empezamos a optimizar los recursos pocos que tenemos. Y aquí lo que más va a hacer la diferencia es estos ingredientes, atrevernos a usar más vegetales, variar las salsas. Y yo creo que con esto empezamos a ver una diferencia en nuestras cocinas. Euda, sin duda alguna, sí debemos de ir aprendiendo a manejar toda esa expertise, esa diversidad de ingredientes. Usted mencionó hace unos momentos salsas verdes que podemos hacer. ¿Ahí cuáles nos recomienda, Euda? Por ejemplo, la selga. La selga es un sabor un poco más neutro que la espinaca, por ejemplo, para alguien que no tiene el gusto por lo verde. Entonces podemos empezar con la selga. Por ejemplo, la selga, picamos la selga. Para esto también es importante
simplificarnos. Hay un corte que nosotros enrollamos todas las hojas y pasamos el cuchillo, entonces nos van quedando como tiras finas. Y con esto podemos hacer un sofrito con cebolla, chile pimiento, un poco de tomate, la selga y le agregamos al final, puede ser un poco de crema y si no vamos a calentar esta salsa, podemos sustituir la crema. Yo uso mucho yogur natural que le da esa consistencia cremosa y evitamos la crema. Y con esto podríamos preparar una pasta, por ejemplo, y acompañar con esta salsa. Otra salsa verde puede ser con aguacate. El chile pimiento tiene que ser verde para En que... este caso, preferiblemente verde, pero si usted tiene rojo, no le va a afectar porque tampoco estamos siendo tan drásticos con el color, ¿verdad? Sino que más que todo es porque estamos hablando de vegetales verdes. Acá también podemos hacer una salsa de aguacate. Entonces, el aguacate lo licuamos o lo presionamos bien como que fuera un guacamole y Ok. entonces también le agregamos cebolla picada, le podemos poner un poco de tomate o chile pimiento picado y le agregamos yogur. Y con esto, pues la salsa ya podemos, preferiblemente la podemos licuar si queremos una consistencia más pareja y también podríamos acompañar una pasta o servir esta salsa con unas supremas, unos filetes de pollo. Buenísimo, aprovecho y agradezco al público que siempre es fiel y está con nosotros. A Gabriela Palomo nos dice, gracias mujer de negocios y chef Euda Morales, excelentes y útiles consejos, fáciles y nutritivos. Emo Julián también, gracias por sus comentarios. Tenemos a un caballero ahí que nos dice también, Douglas Marroquín, sin duda deliciosa y nutritiva ensalada, seguramente alguna de las que ya mencionó, chef. Claudia López le manda saludos, Emi Gómez, saludos, chef, Evangelina Domínguez, qué rico y nutritivo. Entonces son algunos de los mensajes que amablemente el público nos hace llegar con estos conversatorios útiles y prácticos, Euda, que es lo que buscamos justamente. Pues muchas gracias por los saludos. Yo también los devuelvo y me emociono que me dejen estos saludos cariñosos. Muchas gracias. Eh, Euda, dentro de la planificación del menú, ahorita nos hemos orientado a hablar básicamente de comidas saladas y fuertes, creo yo. ¿Cómo podemos ir acompañando esos menús con algún postre o con algo que nos dé el toque dulce? Bueno, ese es un tema que también es importante tratar. Tenemos que saber que los postres tienen que ser cada vez más ligeros, más livianos, más saludables. Ahí es donde agregar frutas también nos beneficia. No necesitamos pues, tampoco tantas preparaciones. A veces una fruta como puede ser piña, banano, fresa con un yogurt o hacer una salsa de fresa, por ejemplo, con solo licuando la fresa y un poco de limón y poquita azúcar. También tenemos que saber que ahora los niveles de azúcar son más bajos, evitar tanta fritura. A los niños les encantan las crepas, entonces podemos hacer crepas, las podemos rellenar de fruta o podemos hacerle una salsa de fruta, ponerle kiwi, fresa y hacer una salsa de las mismas frutas. También hay unas paletas de helado, esas paletas que nos gustan y a los niños les encantan. Podemos mezclar pepino, jugo de limón y azúcar con un poco de agua y preparar estas paletas. Los niños les gustarán y quizás ni saben que está ahí el pepino, porque es que a veces no es que queramos ocultar, yo no quiero dejar ese mensaje, pero principalmente con los niños tenemos que ir poco a poco. Si vamos a agregar un ingrediente, tenemos que agregarlo a algo que a ellos ya les guste. En este caso, por ejemplo, el limón ya lo han probado, les gusta la limonada, combinamos el pepino, le va a dar una textura, un sabor agradable, va a ser muy refrescante, que a veces no es lo mismo que ponerle el pepino como ensalada solo con Claro. limón.
No les gusta, cuando ven solo el pepino así, no les gusta. Exactamente, entonces aquí esto, si hay calor, lo van a sentir muy refrescante, entonces podemos hacer también este tipo de helados. En realidad, el postre siempre va a ser algo que va a gustar, ¿verdad? Entonces, el banano gusta mucho, podemos hacer algunos pasteles, pero más que todo, sin tanta decoración, sino que hacer estos, puede ser zucchini, que podemos hacer como tipo magdalenas, cepelines, que también gustan. Y entonces, de esta manera, puede haber algo dulce que yo creo que la mejor opción es siempre combinar frutas, yogurt, miel. Yo creo que ya ahí tenemos el gusto dulce sin complicarnos y que va a agradar grandemente. Buenísimo. Euda, aquí nos pregunta Marlen Martínez, ¿puede recomendarnos en Guatemala en dónde conseguimos crema agria o cómo poder sustituirla? Claro que sí, la crema agria se vende en los supermercados. Hay crema agria, pero también la crema agria, que también es una excelente opción para comidas, la puede preparar poniéndole un poco de jugo de limón y entonces a la crema normal. Y de esa manera ya va a tener la crema agria. Le pone el jugo de limón y la deja un tiempo y ya tiene. Pero sí, sí en los supermercados hay crema agria. Bueno, seguramente no en todos, pero ya le dejamos ahí el tip a Marlen de que la crema normal con limón. ¿Y qué tan duradera se vuelve así la crema, Euda? Cuando Bueno, uno... la crema va a tener la duración que tiene la crema normalmente, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con la fecha de vencimiento. Y entonces esto ayuda porque la crema también a veces es pesada, ¿verdad? Y de esta manera es hasta más fresca y nos combina bien, incluso también con algunos aderezos. Hablando también de aderezos, de salsas, podemos ir también mezclando otros sabores, como por ejemplo, a mí me encanta la salsa de manías, que aquí no se acostumbra tanto. En la cocina de la América del Sur usan mucho manía. Y Salsa aquí de lo manía. de manías. Y con eso necesitamos las manías normales, que las doramos. Y necesitamos solo sofreír cebolla, ajo, un poquito de chile pimiento, las manías que pueden estar ya trituradas o trituramos todo después y le agregamos un poco de fondo o caldo de pollo. Y con esto podemos darle un gusto especial a los vegetales. También podemos preparar un pollo con esta salsa. Entonces es una salsa de manía muy sabrosa. También a mí me encantan los sabores agridulces. Esto no tiene que ser dulce porque realmente no le hemos puesto azúcar, le pusimos sal, pero la manía eh, tiende a tener un gusto especial, ¿verdad? Así como medio dulzón, que puede ser muy agradable. Un pollo, simplemente unas fajitas de pollo con vegetales y esta salsa puede ser algo rápido y diferente. Y que regularmente siempre tenemos manías en casa y no la visualizamos pues para una salsa como usted lo acaba de mencionar. Exactamente, no es tan común. También, bueno, las manías como las semillas de marañón, almendras, nueces, pueden ser complementos para nuestras ensaladas, ¿verdad? Ponerle un poco a las ensaladas le va a dar un gusto diferente y agradable. Euda, y dentro de todo lo que hemos platicado, ¿nos puede usted compartir un par de ejemplos de menús para tener dentro de la semana? Sí, por ejemplo, bueno, aquí también es importante, siempre se ha pensado que debe haber una proteína, vegetales y también algún carbohidrato, ¿verdad? Entonces, lo único que ha cambiado es la proporción, que antes era el 50%, por ejemplo, de la carne, era lo que ocupaba el plato prácticamente, y un poquito de arroz, papas y vegetales, ¿verdad? O una ensalada. Aquí podemos hacer cambios, hacer que hayan más vegetales o ensalada, un poco de arroz o puré y el trocito de carne más pequeña. Yo sé que para las personas que comen carne y mucha carne pueden sentir que es muy poquito, pero podemos ir haciendo esta diferencia. Entonces, partiendo de esto, podemos pensar en
tener algo tan simple como el pollo, por ejemplo. Si tenemos unas supremas de pollo, podemos simplemente dejándolas marina- las marinamos con jugo de limón, cebolla picada, le podemos poner poquito de pimienta y esto ya va a absorber este jugo de limón que le va a dar un sabor sabroso o de naranja. Entonces las podemos hacer incluso a la plancha. Ese es otro método también que nos puede ayudar mucho. Tenemos ya nuestras supremas de pollo, podemos combinarla con un puré. Aquí el puré de papa puede ser cambiado, puede ser puré mezclado con zanahoria. Entonces tenemos un puré de papa y zanahoria y tenemos ya una ensalada. Ese puede ser un menú. Otra manera de comer vegetales, como hablamos, es la sopa, ¿verdad? También no dejemos de lado las lentejas, garbanzos, que ese puede ser otro menú que ya, por ejemplo, los garbanzos los ponemos a cocinar. Es importante que todo lo que son garbanzos, frijoles, se dejen en remojo. Esa agua la tiramos, esto va a ayudar a que se ablanden, se cocinen en menos tiempo, perdón. Y entonces después hacemos un sofrito. Aquí también podríamos aprovechar a poner la selga picada o espinaca, tomate, chile, pimiento, cebolla y le agregamos entonces los garbanzos, en este caso, o lentejas. Si no queremos la salsa de tomate, le agregamos una salsa de zanahoria y ya solo combinamos con arroz. Cuando comemos legumbres es importante que siempre haya arroz, es una combinación no solo sabrosa, sino nutricionalmente oportuna. Esa puede ser otra comida. De esta manera no le agregamos ningún chorizo ni salchicha, pero eso no tiene nada de malo. También podrían llevar nuestros garbanzos, chorizo, puede ser longaniza. También con longaniza podemos preparar una comida con eh, papa en rodajas ya cocinada y entonces sofreímos la longaniza también en círculos, en rodajas, le agregamos las papas y un tomate picado y un poquito de fondo y ya solo un arroz. Entonces estas son opciones de menús rápidos, nutritivos, sabrosos. Y el brócoli, ¿qué tanto se puede variar, Euda, en los menús? Bueno, de brócoli puede haber también sopa, puede ser el brócoli, ahí sí puede ser al vapor, pero le podemos agregar un poquito de yogur, por ejemplo, para darle un sabor, agregarlo a las ensaladas. También ahora se acostumbra tanto el brócoli como la coliflor picada fina, que se prepara como que fuera un arroz, igual que como que fuera un arroz. Entonces se sustituye el arroz que estamos acostumbrados y le llaman incluso arroz de coliflor o arroz de brócoli, que es muy sabroso, lo preparamos igual, entonces sofreímos cebolla, ajo, le agregamos esto bien picado, finito, y lo ponemos pues un tiempito porque si está picado fino no necesitamos tanto y es otra manera de comer el brócoli o la coliflor. Buenísimo. Y ya hemos hablado, Euda, básicamente de sopas, de un plato fuerte. Cuando usted hablaba de cocinar plato único y sustancioso, es, o si nos explica más detalladamente cuando hablamos de cocinar plato único y sustancioso. Pero después de esto me gustaría también si nos puede platicar que no hemos comentado algo de las bebidas dentro del menú o para no dejarnos siempre solo ya con el agua pura, pues muchos ya nos estamos acostumbrando a solo beber agua pura, pero ¿qué tipo de bebidas también podríamos ir incluyendo dentro de los menús? Claro que sí. Cuando yo hablo de plato único es que sea un plato, o sea, no como no dividir tanto, digamos que la carne por aparte, los vegetales, sino que en en la misma preparación está la carne, están los vegetales con alguna salsa o así como hablamos de las lentejas, de los garbanzos. Entonces, esto nos simplifica el tiempo de cocción, no ensuciamos tanto y además
es sabroso. Ya solo combinamos con una ensalada o con un arroz o unas papas puré. Entonces, si es que no le hemos puesto pues las papas directamente a la comida. Y ahí es donde la olla de cocimiento lento nos puede ayudar, porque ahí podemos mezclar todo esto, como por ejemplo carne, vegetales con salsa y ya tenemos un plato sustancioso. Otra manera es también, por ejemplo, hacer una cacerola de papa. Tenemos la papa en rodajas que está cocida. Entonces ponemos una capa de papas en un Pyrex, ponemos una taza de puré o salsa de tomate hecha por nosotros, le ponemos queso mozzarella, le ponemos espinaca también picada fina y terminamos con la capa de papa, le agregamos queso parmesano y lo horneamos. Ese es un ejemplo de un plato único, porque ahí ya tenemos, pues en este caso, papa, ¿verdad? Espinaca. Si alguien quiere ya algo más como pollo, le puede poner también el pollo en fajitas, que sí ya debería estar cocinado, ¿verdad? Y entonces, pues, o salteado el pollo, o le podemos agregar atún, por ejemplo, y de esta manera se convierte en un plato que lo combinamos con una sopa. Yo lo veo como algo muy fácil que lo podemos tener preparado y se sirve fácilmente. A eso me refiero con las opciones de plato único. Muy práctico, ¿no? La verdad que no se me hubiera ocurrido esto que usted acaba de mencionar, lo de las papas y meterlo al horno, o sea, es muy práctico y muy sustancioso también, ¿verdad? Y yéndonos al tema de las bebidas, ¿Euda? Sí, de las bebidas. Bueno, las bebidas también son otra opción de incluir frutas. Lo que tenemos que cuidar es el nivel de azúcar. Yo creo que en general los guatemaltecos ya nos hemos acostumbrado a menos azúcar. Eso no quiere decir que no tengamos que tomar azúcar, ¿verdad? O consumir azúcar. Entonces aquí podemos mezclar frutas variadas, ¿verdad? Aprovechar las frutas de temporada y entonces con esto pues simplemente licuamos. También está la oportunidad de una limonada con, ahora le dicen chía, pero son nuestras semillas de chan de toda la vida, que es una manera de tomar una bebida nutritiva, sabrosa. También pues tenemos la oportunidad, como le digo, de aprovechar las frutas de temporada. Si hay mango, pues hacemos un refresco de mango que queda muy sabroso. También el tamarindo, que es refrescante. Ahora nos caen muy bien las limonadas. Podemos a la limonada agregarle jengibre rallado, que también es sabroso. Y hay diferentes opciones, ¿verdad? La fresa también está cuando es, a mí me encanta una bebida que cuando es época de mora, piña y jocote marañón, todo licuado, es exquisito y es algo que tampoco no está uno tan acostumbrado a encontrarlo normalmente, ¿verdad? Entonces, también con las bebidas podemos ser muy creativos. A veces compramos fruta para comerla antes de que se nos descomponga, porque a veces compramos un poco de más. Podemos hacer estos licuados, estos refrescos que pueden hacer una diferencia también en nuestra comida. Muy interesante, muy interesante. Volviendo al principio de nuestra conversación, básicamente, Euda, y la importancia de incluir el pescado dentro del menú. No sé si nos puede dejar alguna otra receta de pescado o cómo ve usted en todo caso la variación de los mariscos. Si ahí nos conviene también camarones o los otros tipos de mariscos que se pueden encontrar dentro del mercado en Guatemala y que sean accesibles. No sé, Claro, el pulpo entra dentro de las comidas accesibles en Guatemala, Euda. creo que puede ser considerado un poquito caro, ¿verdad? Igual que los camarones, pero no quiere decir que no podamos comer, ¿verdad? Yo creo que con camarones también podemos hacer una salsa y servir una pasta con una salsa de tomate y camarones. Es una manera que rinda también, porque si solo preparamos los camarones y los servimos,
puede ser algo que necesitemos más de 1 libra, ¿verdad? De camarón para una familia, pero si los preparamos con una salsa y ya los combinamos con una pasta, puede ser una manera de que nos rindan los camarones y de que podamos incluirlos. Con el pescado, también la cabeza de pescado nos puede ayudar para hacer una sopa, un caldo de pescado que va a ser bastante nutritivo. Ahí va a quedar el sabor y después ya pues le mezclamos algunos vegetales como papa, eh, puerro también, y entonces podemos tener una sopa. Eh, También el pescado podríamos pues hacerlo a la plancha. Aquí la salsa es lo que va a hacer la diferencia. Podemos también hacerlo horneado, es una manera de mezclarlo también con vegetales, con una salsa. Entonces, aquí yo creo que el pescado en Guatemala no se consume quizás porque no tenemos las opciones de recetas, pero sí deberíamos de considerar lo saludable y nutritivo que es para incluirlo. El ceviche también es sabroso. El ceviche de pescado creo que a la mayoría de personas pues nos gusta, Claro. ¿verdad? Y Ujú. es una manera fácil de prepararlo, es prácticamente picar los ingredientes. Ahí le puede agregar jugo de tomate, ¿verdad? Y entonces esto de vegetales, esos que ya venden preparado, le da otro gusto a la salsa. También se le pueden agregar trocitos de aguacate, por ejemplo. Entonces, creo que es bueno, sí, creo que podamos ahondar más en recetas y variar el pescado para que esté en la dieta. Es muy oportuno que los niños lo coman y también nosotros, ¿verdad? Bueno, el tiempo nos vuela y la verdad que la conversación se vuelve tan interesante y amena, Euda, que es un placer realmente aprender porque eso es lo que estamos haciendo a través de nuestra conversación con usted, aprender a potencializar la cocina, el arte culinario y al mismo tiempo la economía, porque pues son platos muy sencillos, ¿verdad? Muy económicos, pero muy exquisitos también de la forma en que usted nos recomendó prepararlo. Así que espero que el próximo mes tengamos una cita con usted también y nos comparta algo diferente, ¿verdad? Algo de aprendizaje para todo nuestro público. Pues yo encantada, definitivamente. Aquí estaré con ustedes el mes entrante y yo creo que la cocina da para mucho. Tratemos de encontrarle la pasión que nos puede dar a los que tenemos tal vez poco tiempo, porque a veces ese es el tema y poco a poco de ir preparando, simplificando, sintiendo pues sabores diferentes, yo creo que le vamos a encontrar ese gusto que no sea tener que cocinar porque debemos de preparar la comida del día, sino que sea un verdadero placer cocinar en familia. Eso, que sea un placer creativo e innovador estar dentro de la casa, sin duda alguna. Vamos a seguir en casa toda la familia durante un buen tiempo todavía. Todo esto ya llevamos prácticamente 90 días y, y pues veamos cómo siguen los días, pero que disfrutemos justamente de la cocina, ¿no? A lo mejor y en julio hacemos algún programa que involucre también cómo los niños pueden ya adentrarse de lleno en la cocina, porque pues igual el año escolar seguirá en casa, ¿verdad? Entonces, igual buscamos transmitirles conocimientos y herramientas útiles y prácticas. Gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron pendientes escuchando nuestra conversación, que lo comentaron. Estamos en Revista Mujer de Negocios comprometidas con traerles contenido de valor y por supuesto por eso tenemos invitados de lujo como Euda el día de hoy. Muchísimas gracias, Marolen, y muchos éxitos con su emprendimiento. Felicidades. Gracias, gracias, Euda. Una vez más, muchísimas gracias a todo nuestro público. Que tengan una noche maravillosa, un lindo fin de semana, a poner en práctica algunos de los consejos y recetas que Euda nos compartió. Estamos con ustedes la próxima semana. Diana de Ritz nos dice, gran programa, gracias. Así que gracias, Diana, por estar pendiente de nosotros y escuchar nuestros consejos con Euda, nutritivos, saludables, exquisitos y económicos. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos y estamos con ustedes la próxima semana. Y
lindo fin de semana. Euda, muchísimas gracias y estamos el otro mes. Claro que sí, muchas gracias, Marolén. Hasta pronto y saludos para todos. Gracias.